Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, doctor. ¿Cómo me le va? Doctor Muro, ¿cierto? ¿Muro o Muró? Muro. Muro, doctor. Sí, Mucho gusto. sí. Muro es ya en italiano. En italiano, sí. Y no le di la tilde en la última. ¿Cómo Ya, estás? mucho gusto, doctor Buenas noches. Hola, doctora Carlos. Claudia, ya la estoy viendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy, Mucho muy gusto, buenas doctor. noches. ¿Cómo les va? ¿Sí me ven bien? ¿Me oyen bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Ajá. ¿Estoy muy en contraluz o me cambio de sitio? Bueno, en realidad se le ve bien, ¿ah? Ah, bueno, perfecto. Sí, Eso es sí. lo que quería saber. Ajá. Muy bien. Ahí veo colgados unos adornos atrás, son Sí, bien lo que parecidos pasa es con... que yo estoy en un 10.º piso, Ah, entonces normalmente yo vivo en una población cercana que se llama Lebrija, que es la capital piñera de Colombia, donde hace mucha piña, no sé cómo le dicen allá en el Perú, igual, piña. piña, bueno. Pero en estos días estamos haciendo unos arreglos, entonces nos vinimos al apartamento aquí en Bucaramanga. Quería ver que vieran la panorámica, pero creo que va a ser difícil. Hacia allá, hacia Bucaramanga, la montaña, ¿no? La Sí, luz. sí, se ven unas luces ahí de edificios. Sí, tal vez. Sí. Ajá, sí. Ok. Ajá. Espérate a ver si apago un poco la luz. Ya. Se ve mejor, ¿cierto? Sí, se ve un poco Sí, se mejor ve el mejor. fondo. Ok, Ajá, sí. Un poco rara, mucha luz. muy bien. Bueno, ya preparados acá con este tema que es un poco espinoso. Yo tengo calculado, doctor Muro, más o menos una hora, porque es decir, voy a cubrir básicamente algunos aspectos de electrofisiología básica. Después vamos a hablar de electroretinograma de campo completo, luego vamos a hablar de electroretinograma multifocal, patrón y dos cosas nuevas que han llegado, que es la respuesta fotópica negativa y el electroretinograma de conos exclusivo. Entre otras cosas, vamos a estrenar un equipo nuevo. Nosotros fuimos prácticamente los pioneros en Colombia en tener el primer equipo de alta tecnología. Ahora lo vamos a cambiar por otro que tiene esas dos nuevas modalidades. Entonces voy a hablar un poquito de eso, Ya. sobre todo enfocado también al diagnóstico de glaucoma en esos dos últimos aspectos, ¿no? Y luego, pues, hablar algo de algunas preguntas, inquietudes, no sé, lo que ustedes consideren. Sí, seguro que por ahí va a haber gente que está más involucrada en la especialidad y que va a formular algunas preguntas. Ok, Esto ya perfecto, veremos al final. Ajá. perfecto. El doctor Vargas seguro va a entrar en un momento también Ah, bueno, para perfecto. acompañarnos y hacer la presentación. Ya está acá Oh, la doctora Diana Flores también nos está acompañando ah, ahorita. está la doctora Diana. A mí me Sí, doctor, escribía buenas una... noches, Buenas noches, doctor. Diana, mucho gusto. Un Ellas gusto son, también. estas doctoras son residentes, ¿cierto? Así Sí, es, la doctor. doctora Diana Flores, Ah, residente qué bueno, de porque se años ven muy mayores, la jóvenes. doctora Claudia Calderón. La doctora Guillermo Sánchez, ¿quién es? Beatriz. Está entrando, doctor, sino Ah, que está bueno, teniendo un porque problema con con su... ella fue con la que tuve un poco más de comunicación, ¿no? Ella fue la que me contactó Sí, y el doctor, doctor ella ha estado en Marino. contacto con usted. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. El curso es muy bueno. Yo estuve las 3 primeras charlas, después por razones de trabajo no tuve la oportunidad de asistir a la de la doctora Rosa Tan, ni a la anterior, a la de fondo ojo y la correlación clínica, pero me imagino que estuvieron espectaculares, ¿no? Sí, la de ayer, bueno, la charla de la doctora Tan fue exhaustiva, ¿no? Fue con Mm, muchas publicaciones en las cuales ella ha intervenido, mencionó mucho también al doctor Cooper Smith. sí, Bueno, ustedes que están en la especialidad lo conocen más. sí, Cooper Smith, sí. Sí, Ella es una investigadora nata, ¿no? sí, Y muchos neurooftalmólogos se han formado con ella, entre algunos que recuerde está el doctor Guillermo Marroquín, que está aquí ejerciendo en Colombia. Por cierto, él es el presidente
desde hace 2 días oficialmente de la Sociedad Colombiana o del Grupo Colombiano de Neurooftalmología. Ya hicimos la primera asamblea. Actualmente somos 13 miembros oficialmente en el grupo, pero digamos, estamos tratando de que se involucren más personas. En el instituto que yo trabajo aquí en Bucaramanga, es un centro muy grande de referencia, se llama Fundación Oftalmológica de Santander. Y ahorita estoy, digamos, vinculado un poco más directo con el doctor Virgilio Galvis Ramírez en el centro oftalmológico que lleva su nombre. Aquí estamos formando fellows. Es el único sitio en el país donde hacemos fellowship de neurooftalmología. En este momento hay 2 personas. ¿De cuánto tiempo son los fellows? De 1 año, 1 año. Yo hice un programa más o menos acorde a lo que uno espera pues en la especialidad, y el doctor Rafael Musi, que fue mi profesor, pues nos avaló el programa, y la Universidad Autónoma de Bucaramanga también junto con la Fundación avala el programa. Entonces ya llevamos 5 promociones, 5 fellowship salidos de esta institución, ¿no? Doctor Pedro Cárdenas, buenas noches. Le habla Beatriz Mire, Guillermo. ahí veo a la famosa Beatriz Guillermo Sánchez. Sí, doctor, Mucho yo le gusto, estaba doctora. escribiendo. Buenas noches, Vamos allá. doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto también, doctor. Ok. ¿Y de quién fue la idea de hacer este curso? Porque veo que es primer curso de neurooftalmología. Porque es muy importante, muy interesante. Siempre la neurooftalmología es como algo recóndito, ¿no? Como medio esotérico, digámoslo así. Pero es muy bueno que todo el mundo se entere de lo que es la neurooftalmología y la importancia que realmente tiene en nuestra práctica. Muy bueno por eso. ¿Quiere que comparto pantalla para que ustedes vean? ¿O cómo? Sí, doctor, para probar el audio. Sí, quiero bueno, probar. el curso fue sobre todo, es en coordinación conjunta con nuestro instituto, el Instituto Nacional de Oftalmología de acá de Perú, y también en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Sí, justo como dice, el neurooftalmología pues es una rama de la oftalmología un poco que muchos no lo llevamos bien, ¿no? O sea, en la residencia. Entonces, por eso se decidió desarrollar este curso para conocer los temas más a fondo. Además que muchos pacientes neurooftalmológicos también no, bueno, leyendo su PPT tal vez es lo que se nos está pasando, pues, ¿no? No es que no tengamos ese tipo de pacientes. Claro que sí. Aquí El doctor hemos tenido la fortuna de contar con 4 personas excelentes, que me acuerdo ahora. El doctor Rodrigo Arana, que se formó acá, luego hizo retina y creo que está por allá en Lima. Está el doctor Rubén Berrospi, que se quedó en Bucaramanga y es nuestro coordinador médico general. O sea, es el que coordina todas las actividades científicas y de tipo administrativo en la parte de oftalmología. Está el doctor Walter Sánchez, que también se formó acá, y está el doctor Miró, creo que es que se pronuncia, ¿no? Ahí veo al doctor Vargas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a participar. Al contrario, encantado de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Estábamos hablando de los egresados de acá que son peruanos. Ajá. Rodrigo Arana, Walter Sánchez, el doctor Miró y el doctor Rubén Berrospi, que se quedó aquí en Bucaramanga porque creo que lo capturaron acá, lo capturaron. Se casó, creo que se casó con santanderiana. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Hay varios peruanos. Excelentes profesionales y excelentes personas. Me alegro. Muy bonito país Colombia también para quedarse, ¿no? Sí lo conoces, me imagino que perfectamente. Sí, he estado varias veces en Ok, ¿y no conoces la parte de Oriente, acá donde estamos nosotros? ¿Hacia el Oriente?
No, no he tenido el gusto todavía de ir a esa zona. Bueno, algún día tendrán que venir por acá, ¿no? Por supuesto, más de una ocasión. Ok, es una zona montañosa, muy bonita, y estamos muy cerca a la frontera con Venezuela. La ciudad más cercana es Cúcuta, luego viene Bucaramanga, que es donde estamos nosotros. Okay. Bueno, todo Colombia es interesante, simpático. Es lo mismo que Perú. Perú es lindo. Todo eso de Machu Picchu. Es decir, comparte mucha historia, ¿no? Así es. Doctor Pedro, está también el doctor Guido, que es asistente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Creo que el doctor Mucho Guido gusto. quiere comentar algo también. Ok, perfecto. Mucho gusto, doctor. Doctor Cárdenas, es un gusto tenerlo por acá. Gracias, muy amable. Personalmente no lo conocí, a quien sí conocí fue al doctor Rafael Musi, que Rafael, fue mi profesor. Que estuvo con nosotros en el primer curso iberoamericano de neurooftalmología, que organizó el doctor Río Montenegro, ¿no? Sí, correcto. Y me presento de esta manera porque yo recién me entero de que usted tiene un programa muy estructurado de fellowship. Sí, así eso que estábamos comentando. De repente por ahí llega alguno de nuestros chicos a hacer un fellowship, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Ok, con mucho gusto lo recibimos. Ok, doctor, hasta ahora hemos estado enviando chicos con el doctor Ebner en Argentina. Roberto, sí. Sí, Buenos y Aires. al Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Okay. Pero no sabíamos de su programa, así que permítame tenerlo en cuenta si es que hay la posibilidad de que podamos enviar a uno de los chicos. Y un comentario que quiero hacer es, nosotros tenemos muchos problemas para convencer a los residentes de neurología a hacer la subespecialidad de neurooftalmología. Y curiosamente y anecdóticamente, la mayoría de los neurooftalmólogos del mundo son oftalmólogos. Eso es curioso, es lo que tú dices. En el grupo que le estaba explicando al doctor Muro antes de que ustedes llegaran, que ya lo formamos, lo constituimos ante la Cámara de Comercio, y ya como grupo constituido hay 13 neurooftalmólogos formados en forma presencial, fellowship. De esos hay 3 que se formaron en Colombia, los formamos nosotros. Los otros vienen del exterior. Algunos formados por el doctor Musi, otros formados en Estados Unidos. El doctor Marroquín, que es el presidente, fue formado precisamente en Texas con la doctora Rosa Tan. Sí, lo que tú dices es cierto. En ese grupo de 13 solo hay un neurólogo, que es el doctor Andrés Castaño, que el doctor Marino Vargas me pidió el teléfono, precisamente, y él es una persona excelente, se formó en Chile, es un profesional y una persona excelente. Entonces sí es interesante lo que tú comentas. La mayoría de los neurooftalmólogos son oftalmólogos. ¿Dónde está la? Es como si fuéramos neurólogos frustrados, algo así, no sé, o neurocirujanos. Por lo menos yo les confieso que yo quería ser neurocirujano cuando era joven y bello. Ahora no, ya no, obviamente. Pero apliqué muchas veces y desafortunadamente no logré en las entrevistas pasar, perdón. Y finalmente opté por una especialidad diferente, pero con alguna afinidad después en la neurooftalmología. Ese fue el encuentro que tuve con la neuro. Me disculpan los organizadores del curso por robarles estos minutitos, y gracias, doctor, por conocerlo, y esperemos que estemos en contacto en el futuro. Gracias. Perfecto, perfecto. Ustedes dirán. Con todo gusto. Muchas gracias. Al contrario, Guido, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Gracias, muy amable. En el Instituto de Oftalmología hemos tenido 2 equipos de electroretinograma multifocal, el Roland, y ahora tenemos un Veris. Ok. Nosotros tenemos un Roland de una casa que es alemana, tú lo debes conocer bien, de alta tecnología, pero lo vamos a cambiar, ya se adquirió el equipo, debe estar llegando entre 1 a 2 meses, están los trámites administrativos, pero va a ser un equipo, digamos, va a ser el único que hay en Colombia, porque es un Gamma Plus 2.
que tiene todas las demás opciones, aparte de la respuesta aislada de cono selectiva y la respuesta fotópica negativa para el diagnóstico de glaucoma temprano y seguimiento también del mismo. Entonces yo voy a comentar algo de eso al final, porque no tenemos mucha experiencia todavía en esa parte, pero sí es importante que lo conozcan, ¿no? Claro, por supuesto. La electroretinografía está un poco olvidada, diría yo acá pero no hay, como solo tenemos 2 equipos, no está muy difundido. Y tiene su área de aplicación y, bueno, yo espero que en el futuro también sea una arma de diagnóstico para el seguimiento y diagnóstico temprano del glaucoma. Perfecto. Así que, si ustedes me dicen, comparto pantalla para que vean cómo está la imagen. Perfecto. Sí, doctor. Sí, doctor, okay. Para que pruebe si es que tiene algún video o algo. Ok. No, video no tengo. Ah, ya, pero igual para que veamos sus diapositivas. Ah, ya, sí. ¿Sí aparece? Sí. Voy a tratar de ponerle zoom. A ver, acá. Me deja ponerle zoom. No lo tengo en zoom todavía, en completo. En la parte de abajo derecha, doctor, modo sí. Presentación. Sí, estoy viendo, pero los iconos de desactivar, todo eso me están tapando y no me dejan ver. Ahora sí, espera. A ver, Beatriz, no me deja ver el icono para aumentar el tamaño de la imagen. A ver. ¿Cómo retiro? ¿Tú estás viendo esto acá abajo? No, en la parte inferior. A ver, doctor, si lo puede minimizar. Sí. Ahí está. A ver, disminuir el tamaño. Ya, ahí la parte inferior. ¿En qué parte? Porque no dice, no veo. Inferior derecha. La campanita no se ve. Esos son los problemas del Zoom, ¿sí ves? A veces sufre uno más por eso que por dar la conferencia. No lo veo, Beatriz. O en todo caso, doctor, en la parte de arriba, donde dice presentación con diapositivas. Espérate, aumento acá esto. Tamaño. Hacia la derecha, dice una parte después de animaciones, hay una parte que dice presentación con diapositivas. Más a la derecha, doctor, hay como una pantallita con un play verde que está a 2 del botón de guardar. Ese también da en presentación. Sí, ese también. Pero tú lo estás viendo lo que yo estoy viendo aquí ahorita abajo, en la pantalla. Sus diapositivas sí se ven, doctor. Sí, la diapositiva, pero no veo la función de ampliar la imagen. Justo, no, al otro extremo, doctor, en la esquina superior izquierda, primero está el botón de PowerPoint, luego viene el de guardar, atrás, adelante, y luego viene un botoncito que es como una pantallita. Ahí le puede dar. Ahí. Ya lo ese, listo. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bien, ahí sí arrancamos entonces. Perfecto, doctor, vamos a hacer la introducción inmediatamente. Perfecto. Ok. Muy doctor, bien, aunque primero se va a proyectar su currículo, y después ya va a volver a presentar sus diapositivas, doctor. Entonces, ¿salgo? Ajá, dejar de compartir. Entonces, dejamos de compartir. ¿Listo? Ya. Ok. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva ponencia. A continuación vamos a dar pase al doctor Vargas
para que realice la presentación de la ponencia. Muy bien. Buenas noches con todos. Esta noche tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Pedro Cárdenas, de la hermana República de Colombia. Él es especialista en oftalmología de la Fundación Oftalmológica de Santander, súper especialista en neurooftalmología de la clínica de la Universidad Central de Venezuela, con el doctor Rafael Musi Mendoza, docente de la cátedra y titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Industrial de Santander, coordinador del programa de fellowship en neurooftalmología, avalado por la UNAP y la Fundación Oftalmológica de Santander. Es neurooftalmólogo en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis y socio fundador del Grupo Colombiano de Neurooftalmología. Entonces, hoy en la noche nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es el electroretinograma y sus aplicaciones tanto en enfermedades retinales como neurooftalmológicas. Adelante, doctor Pedro, gusto de tenerlo con nosotros. Perfecto. Buenas noches a todos. ¿Me oyen? Sí, doctor, se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero agradecer primero que todo a los organizadores del curso, especialmente al doctor Marino, a la doctora Beatriz Guillermo Sánchez por la invitación a participar en este curso tan interesante. Vamos a tratar de hablar en una hora más o menos algo o lo más importante de lo que es la electroretinografía. Este es el tema que vamos a cubrir. Vamos a hablar primero algunos conceptos básicos de electrofisiología ocular, algo de electroretinograma estándar de campo completo flash, multifocal, patrón, lo que es la respuesta fotópica negativa y el llamado screening de glaucoma. Una pregunta que siempre nos hacemos es ¿para qué sirve la electrofisiología ocular? Inicialmente la electrofisiología ocupaba en el pasado un papel más dirigido a la vía de la investigación más que a la práctica clínica. Con el tiempo, los avances tecnológicos mejoraron la calidad de los registros y entonces ya se han establecido protocolos internacionales para las diferentes pruebas. Esto ha facilitado entonces la incorporación de las técnicas electrofisiológicas a la práctica clínica diaria. Los test electrofisiológicos utilizan la luz para producir señales eléctricas desde diferentes partes del sistema visual. Y tienen una particularidad y es que evalúan funcionalismo. Eso tal vez es una cosa de las más importantes. La otra es que son objetivos, o sea, no dependen de factores no visuales. Se pueden utilizar en pacientes no verbales, pacientes con retardo psicomotor, son indiferentes con el idioma, si el paciente tiene un Alzheimer, etc. Por lo tanto, es una herramienta valiosa en el diagnóstico de muchas enfermedades hereditarias y de otro tipo de la retina y del nervio óptico que eventualmente pudieran ser tratadas hoy en día y a futuro con terapia génica. De allí la importancia entonces de revisar nuevamente estos conceptos básicos y difundir sus indicaciones. Aquí coloqué dos banderas rojas, porque como sé que hay muchos médicos jóvenes, lo que les quiero transmitir es que el juicio clínico y el juicio crítico jamás podrán ser reemplazados por la máquina. La máquina bien utilizada, digamos, acompañada de un criterio clínico, va a hacer diagnósticos, pero la máquina per se no va a hacer diagnósticos. Y tenemos que hablar de exámenes complementarios, no de exámenes paraclínicos. Esta es la dirección de la página de la Sociedad Clínica de Electrofisiología de la Visión, que periódicamente se actualiza para saber los eventos y todos los protocolos y las novedades que hay en el aspecto de la electrofisiología. ¿Qué es el electroretinograma? Es una sumatoria de respuestas eléctricas a estímulos que se producen en varios tipos de células de la retina, incluyendo fotorreceptores, células de la retina interna y también células del área macular. ¿Cuáles son los fundamentos fisiológicos del electroretinograma? Básicamente, la excitación de las células visuales retinianas por un estímulo luminoso
provocan reacciones bioquímicas que a su vez desencadenan fenómenos eléctricos que propagan esos influjos sensoriales a lo largo de la vía hasta la corteza occipital. Y esto lo hacen a través de dos estructuras, unas que se llaman de percepción y otras de transmisión. Dentro de las estructuras de percepción tenemos los conos y los bastones. Recuerden que a nivel de la mácula hay gran densidad de conos, mientras que en la retina periférica la superficie es 1000 veces mayor en cuanto a bastones en relación con conos. Y eso lo vemos en esta gráfica, donde la densidad de conos a este nivel supera los 150.000 por milímetro cuadrado. Ocupan una pequeña área de 0,3 milímetros de diámetro comparado con los casi 130 millones de bastones que hay en la periferia. En cuanto a las estructuras de transmisión, la primera neurona está dada por la célula bipolar, la segunda neurona se refiere al cuerpo celular de la célula ganglionar, que es un cuerpo intrarretiniano, que a su vez establece uniones con las células bipolares, con el diencéfalo formando el nervio óptico, el quiasma y las cintillas. Y la tercera neurona está dada por una que va del cuerpo geniculado externo hacia la corteza occipital vía radiaciones ópticas. Aquí tenemos que tener en cuenta las diferentes capas del cuerpo geniculado lateral o del ganglio geniculado, del núcleo geniculado lateral, porque allí hay unas células muy importantes que son las magnocelulares y parvocelulares, de las cuales vamos a hablar rápidamente. Entonces, la primera neurona, células bipolares, la segunda neurona, células ganglionares, formando este tracto óptico hasta llegar al cuerpo geniculado lateral y de aquí las radiaciones ópticas hasta la corteza visual. Otra estructura de transmisión u otra cosa importante para comentar es que la mácula se proyecta al polo occipital en un área gigantesca comparado con el área que ocupa en la retina. Y eso lo comentará mañana el doctor Cifuentes cuando hable de potencial visual evocado, porque una pequeña lesión en el área macular o en el nervio va a producir un gran daño en la amplitud o una disminución en la amplitud del potencial, precisamente por lo que se llama el factor M, del cual él nos hablará más adelante. Esta revisión, esta parte también se comentó cuando se habló de visión cromática, en esa excelente charla que dio el colega. Nosotros sabemos que el ojo humano está adaptado para recibir estímulos entre 400 a 700 nanómetros en el espectro electromagnético y que la máxima sensibilidad varía de acuerdo a la adaptación, bien sea en condiciones de luz o de oscuridad. Los conos son responsables de la visión fotópica y los bastones de la visión escotópica son acromáticos y son muy sensibles a bajos niveles luminosos. Eso quiere decir que tienen una alta sensibilidad. Aquí está representado entre 400 y 700 el espectro electromagnético y la definición de luz, que es aquella porción del espectro que puede ser absorbida por los pigmentos visuales en los fotorreceptores retinianos. Entonces, de las diferencias sensoriales de los conos y los bastones es con lo que nosotros vamos a jugar o de la que nos valemos precisamente para sacarle provecho al electroretinograma. Entonces hay que entender un poquito algunas de las características, las voy a comentar. Los bastones tienen bastante sensibilidad, mientras que los conos tienen una baja sensibilidad y tienen más rápida adaptación a un pequeño cambio de luz. Fíjense que uno para adaptarse a la oscuridad se tiene que demorar bastante tiempo. Por eso son para la visión nocturna y los conos para la visión diurna. Tienen una convergencia alta. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, a nivel macular donde no hay bastones o en la periferia, muchas células bipolares o ganglionares se tienen que unir para unir y dar respuesta con un cono, con un bastón, perdón. Mientras que a nivel de la mácula, esa convergencia prácticamente no existe. Se une una célula ganglionar con una célula bipolar. Eso se llama convergencia alta o baja. También sirven para la agudeza visual gruesa los bastones, los conos para la fina. Los bastones sabemos que están ausentes en la fobia. Por el contrario, ya dijimos, los están concentrados en la fobia los conos. Tienen otra característica los bastones, una resolución temporal alta. O sea, el fenómeno de blanqueamiento, cuando se consume el pigmento visual, al ponerle un estímulo rápido, por ejemplo, a 30 Hz por segundo, ellos se noquean, quedan fuera de servicio
y simplemente queda la respuesta a expensas de los conos, que tienen una resolución temporal baja. Por otro lado, hay una resolución espacial baja en cuanto a la calidad de la visión en los bastones, mientras que los conos tienen una resolución espacial alta, especialmente en la fóvea. Los bastones son acromáticos y tienen solo un tipo de pigmento, que es la rodoxina. Y por el hecho de tener ese pigmento, son los que están más estudiados. Ahora, en los últimos años, se le ha dado más importancia a las oxinas, que son 3 en los conos. La que está en el espectro de los 700 nanómetros se llama conos tipo L, la de los 610 conos tipo M, y la que está en el espectro más inferior, los conos tipo S. Aquí está reflejado lo que les explicaba de la convergencia. Entonces, los conos y los bastones tienen estas características. Poco pigmento, se activan con luz brillante, o sea que tienen baja sensibilidad. Los bastones tienen mucho pigmento, se activan con poco brillo, o sea que tienen una alta sensibilidad. A nivel de la retina, las células ganglionares tienen, digamos, una estructura que se llaman campos receptivos. Esos campos receptivos es la sumatoria, digamos, de los fotorreceptores que convergen en cada célula bipolar y tienen una forma circular con un centro y una periferia. Por eso se habla de un centro encendido y periferia apagado, o lo contrario, un centro apagado y periferia encendido, si se trata de conos o de bastones. Entonces, hay 2 tipos por tamaño de campo receptivo. En las células ganglionares P, por ejemplo, los campos receptivos son pequeños, mientras que en las células ganglionares M, los campos receptivos son más grandes. Y el contraste centro-periferia producen un tipo diferente de respuesta a nivel de las capas intermedias de la retina y son inhibidos lateralmente por interacción de células amacrinas y células horizontales. Ya en la vía retinogeniculado estriada persiste también esa diferenciación entre células pequeñas y células grandes, también con una diferenciación en cuanto a características de sensibilidad a la resolución espacial, tanto a la sensibilidad a los contrastes de brillo y color o a la codificación de contornos y a la textura de las imágenes. Eso para las parvocelulares. En cuanto a las magnocelulares, en la retina, que son a cargo de los bastones, ya lo dijimos, en el cuerpo geniculado están las células M, en las capas M, y la corteza visual primaria, que también es la proyección de la corteza retinogeniculo-calcarina, ingresa por la capa 4 de esa corteza. Aquí está resumido todo lo que hemos dicho de la vía parvocelular y la vía magnocelular, que tiene diferente tipo de característica y por lo tanto tiene también una representación para el procesamiento de esa información visual. Ahora, en cuanto a localización, porque cuando uno lee a veces artículos, hablan de la retina interna y de la retina externa. Entonces yo voy a tratar aquí de clarificar ese concepto. Si tenemos como referencia el vítreo, que es por donde penetra el rayo luminoso, y esta es la membrana limitante interna y la capa más interna, digamos, de la retina o más superficial, y esta es la capa más profunda o externa de la retina en relación al vítreo, entonces uno puede hablar de que la parte más profunda o más externa es esta que estoy señalando acá con relación a las capas de la retina. Y la capa más interna o superficial con relación también al vítreo es esta de acá. Y esto es muy importante para entender cuando hablemos del electroretinograma multifocal y el electroretinograma patrón. Entonces, la percepción visual tiene un mecanismo básico, lo repetimos, que es convertir la energía luminosa en energía eléctrica, y esto ocurre en 2 etapas. Primero, atravesando todos los medios transparentes del ojo, y posteriormente conducir la señal eléctrica al cerebro a través del nervio óptico para dar la sensación de color, de profundidad, de movimiento y de forma. En este esquema que aparece aquí un poco complejo, está resumido todo lo que es el fenómeno de fototransducción o de consumo de los pigmentos visuales. Tenemos entonces que la rodoxina, ya lo habíamos dicho. Voy a tratar de sacar esta barrita que no me deja ver acá. Bien, vamos a ver. Esta es la oxina de la
los bastones, que se llama escotoxina, cuando un fotón estimula esta proteína, esta proteína que tiene 6 moléculas, entonces se convierte ese complejo en 11-cis-retinal, que es un complejo muy inestable y necesita GTP para isomerizar a todo trans, que es un complejo más estable, pero que necesita también el consumo o que produce el consumo de fosfodiesterasa, que es otra enzima que aparece en los segmentos externos de los fotorreceptores, en este caso de los bastones. Cuando la fosfodiesterasa es hidrolizada a GMP cíclico, entonces se reduce su concentración y al reducirse su concentración en condiciones de oscuridad, estos canales que normalmente están abiertos se cierran. Se cierran y se limita el ingreso de sodio y ocurre entonces una despolarización de este bastón. En este momento el potencial cambia de menos 70 microvoltios a más 30 microvoltios. Pero aquí también actúan, por otro lado, el calcio y el magnesio, y una vez que se cierra el canal de sodio y deja de ingresar sodio al interior del fotorreceptor, este pasa a un estado de hiperpolarización donde el potencial de membrana se vuelve más negativo hasta menos 80 microvoltios, y en este momento esos cambios en el potencial van a ser traducidos en el cerebro en forma de un procesamiento de información visual. Entonces, para provocar las respuestas eléctricas de la retina y las vías neuroópticas, utilizamos 2 tipos de estímulos. Un estímulo luminoso, un flash, una luz, que puede ser un flash de corta duración, de color blanco, o filtros de color rojo, azul o naranja. Y también utilizamos unos estímulos estructurados o pattern, que son una especie de tablero de ajedrez. Son dameros en blanco y negro. Ese registro de las respuestas eléctricas se realiza mediante la colocación de electrodos y se usa un amplificador de la señal obtenida, porque la señal que se obtiene realmente es muy pequeña, muy sensible, y a propósito, el sitio donde está el equipo tiene que estar muy insonorizado, tiene que estar aislado de ruido. Y finalmente un sistema informático recibe y analiza esas señales eléctricas que provienen de los electrodos que están colocados en diferentes partes del ojo. Ya veremos más adelante cómo es la rutina y el protocolo. Entonces, en general tenemos 3 tipos de pruebas grandes. Tenemos el electroretinograma flash de campo completo o estándar, que es una respuesta en masa de fotorreceptores no neurales de la retina, inducida por estímulos luminosos difusos. Esta prueba no le presta atención a lesiones pequeñas. Eso es lo más importante, y hay un componente no neural que no participa en esa respuesta. Lo otro de lo cual vamos a hablar es el multifocal, que es una estimulación simultánea de diferentes áreas de la retina central. Generalmente exploramos hasta los 50 grados centrales, y lo que hacemos es la obtención de un mapa topográfico. Después, otra prueba importante es el electroretinograma patrón, que es la medición de la respuesta retiniana central ante un estímulo estructurado, evaluando la función macular y diferenciando entre maculopatías y neuropatías. El electroretinograma patrón es una prueba muy específica porque, además de que se concentra en los 50 grados centrales de la retina, solamente va a evaluar la capa de células ganglionares. Esa es la diferencia con el multifocal. El multifocal está en los 50 grados centrales, pero evalúa todas las capas. ¿Cómo se interpreta el electroretinograma? Depende. Si estamos hablando de un estándar de campo completo, entonces estamos hablando de una respuesta parretiniana que no es localizada. Si estamos hablando del multifocal, estamos hablando de una respuesta topográfica localizada. Y si estamos hablando de un electroretinograma patrón, hablamos principalmente de una respuesta macular dominante. Y fíjense que cada una de estas, en los protocolos de la Sociedad Internacional de Electrofisiología de la Visión, tiene diferentes características. Por ejemplo, la primera tiene que dilatarse, las 2 primeras debe haber, aunque en algunas puede no haber, dilatación pupilar. Pero, por ejemplo, en el patrón no se requiere que haya dilatación pupilar. En algunas hay necesidad de fijación y en otras no. En este esquema les quiero recordar lo que acabo de explicar. El electroretinograma flash
cubre prácticamente hasta todas las capas de la retina, incluyendo el epitelio pigmentario, la onda A y la onda B, incluyendo los potenciales oscilatorios. El electroretinograma multifocal cubre todo el espesor de la retina, excepto la capa de células ganglionares, y el electroretinograma patrón solamente se concentra en estas células que están acá. Entonces, con esta introducción vamos a hablar de lo que es el electroretinograma de campo completo, el flash o estándar, como lo llaman algunos. Fue desarrollado por este doctor electrofisiólogo, Alaric Holmgren, un sueco, en 1865. Entre otras cosas, este doctor tuvo participación en la descripción de la visión cromática de una manera serendípica. En un accidente de trenes, él se dio cuenta, y en el juicio, que el piloto o el chofer del tren no era digamos, daltónico. Entonces no vio las señales y a partir de allí surgió, por serendipia, la descripción de la visión cromática. En 1908, Einthoven y Joly describen 3 componentes y en 1904 ya tiene aplicación clínica en lo que conocemos hoy en día como electroretinograma. Describían una onda A que se llama potencial de receptor, que está básicamente dado por disminución de la concentración del sodio extracelular. Está la onda B, en la cual hay un estímulo de las células bipolares y células de Müller por incremento del potasio extracelular, y posteriormente una onda C, que es una onda inestable, tardía, que en la práctica clínica no tiene mucha utilidad y que corresponde a respuesta, digamos, de readaptación del epitelio pigmentario. Entonces la onda A, que es la que aparece acá, no me está dejando ver y no sé cómo quitar esto de acá que me está molestando. Bueno, la onda A es esta, lo que se llama potencial de receptor. El potencial de receptor está dado por los segmentos internos de los fotorreceptores y tiene una fase rápida y una fase lenta. Corresponde, como dijimos, a los cierres de los canales de sodio y al momento de hiperpolarización. La onda B es una onda positiva que representa una despolarización transretinal en un sentido radial y corresponde a estímulo de las células de Müller y células bipolares y se correlaciona con un aumento del potasio extracelular. Básicamente, esta onda B, que es positiva, es la sumatoria de una serie de pequeñas microondas como estas, que se llaman potenciales oscilatorios. Los potenciales oscilatorios dan información de las capas intermedias de la retina. Particularmente cuando hay algún grado de isquemia, indica si hay buena o mala irrigación de estas capas. Entonces, les comento que hay, digamos, una relación importante, que es la relación entre la onda B y la onda A, que debe ser entre 1.5 y 2.6. Cuando es menor de 1.5, podemos hablar de que hay algún grado de isquemia y luego veremos qué importancia tiene eso. La onda C, como le dije, es una onda que clínicamente no es utilizada. En este punto les quiero comentar rápidamente qué es la respuesta fotópica negativa, cuyas siglas en inglés son estas. Aquí a la izquierda vemos un paciente normal y a la derecha vemos un paciente que tiene un glaucoma de reciente aparición. Es una onda lenta que está acá, que se registra en condiciones fotópicas y que básicamente tiene las mismas características de un electroretinograma estándar de campo completo. Por eso quiero comentarlo acá. Pero el estímulo que se utiliza es menos sensible y se utilizan ciertas condiciones de luz para que esta onda sea evaluada clínicamente. La ventaja sobre otro examen muy importante es que no depende de errores refractivos, tampoco de opacidad de medios, ni tampoco necesita la fijación del paciente. Como les digo, utiliza el mismo protocolo del electroretinograma de campo completo y la utilidad que tiene este examen es para el diagnóstico y seguimiento de glaucoma. Este es el equipo que yo les comentaba antes de la charla a los doctores que viene en camino, que es el Gamma Plus, en donde vamos a obtener la posibilidad no solamente de hacer las pruebas ya estandarizadas de electroretinograma patrón, sino respuestas de conos LM y la respuesta aislada de conos S y la respuesta fotópica negativa. Volviendo al electroretinograma estándar,
¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa evaluar dos respuestas. La amplitud de la onda A, que es una onda negativa que se llama potencial de receptor, recuerden, y la latencia de la misma. También la amplitud de la onda B, que es la sumatoria de los potenciales oscilatorios, y la amplitud, perdón, y la latencia de esa onda, de esa misma onda que corresponde al pico máximo de la misma, y eso lo tenemos que hacer tanto en condiciones escotópicas o de oscuridad como en condiciones de luz. De todas maneras, en el protocolo, para algunas, digamos, equipos, hay cinco pruebas que se hacen por separado. Respuesta de bastones previa adaptación a la oscuridad, generalmente es una prueba de adaptación de 30-20 minutos. Después una respuesta combinada. Posteriormente se evalúan los potenciales oscilatorios. Después las dos respuestas fotópicas son una respuesta de flash único con un flash intenso, y luego viene la respuesta aislada de conos que se llama flicker. Entonces, dentro del protocolo de 5 pasos, hay 3 que son escotópicos y hay 2 que son en condiciones fotópicas. Aquí vemos la forma como se toman los exámenes. Aquí observamos un paciente que está en la pantalla de Ganzfeld haciendo un electroretinograma de campo completo. Y vemos otro paciente que está acá, que tiene un perro guía, que trae un aviso muy interesante. Dice, estoy trabajando, no me distraiga ni me acaricie, gracias. Bueno, otros equipos tienen 6 protocolos que aparecen acá, que son 4 pruebas que son escotópicas y 2 pruebas que siguen siendo fotópicas. Fíjense que la intensidad del estímulo que está dado en unidades candela es diferente para cada una de las pruebas, y la célula que se estimula de acuerdo a la preadaptación que se haga pueden ser bastones y células bipolares para la respuesta de bastones, bastones y conos y bipolares para la respuesta combinada con un estímulo más fuerte, y con otro estímulo en condiciones escotópicas aún más fuerte vamos a valorar conos y bastones, pero con un refuerzo en la onda A. Posteriormente valoramos la respuesta escotópica de potenciales oscilatorios, luego hacemos una respuesta combinada fotópica y luego una respuesta aislada solamente de conos en la cual se noquean los bastones, y da más o menos estos patrones morfológicos que son los que usualmente se ven en condiciones normales. Aquí lo podemos resumir en un paciente normal a la izquierda. Observen que normalmente en condiciones escotópicas la onda A, que es esta, es mucho menor en amplitud que la onda B. En condiciones fotópicas, al consumirse los pigmentos visuales, se mantiene la relación de que es más grande todavía la onda B, pero, digamos, se achica la amplitud, por decirlo de alguna manera. Ese es el patrón normal, morfológico. Hay un patrón que se llama negativo-negativo, que se ve, por ejemplo, en la ceguera congénita estacionaria nocturna, y podemos llegar al extremo de tener un electroretinograma no detectable, como ocurre en la acromatoxia o en la ceguera amaurótica de Leber. Estos son los parámetros estandarizados que estamos utilizando en los equipos, y este aparatico es un aparato que se llama Baby Flash, que es una especie de mini Ganzfeld de pantalla para estimular niños muy pequeños. Ya tenemos nuestra base normativa para niños entre 6 meses y 10 años. ¿Y por qué digo 6 meses? Porque, digamos, aunque no es tan importante como en el potencial visual evocado, la maduración visual para la conducción del estímulo, de todas maneras hay mucha, digamos, inestabilidad, o no es muy reproducible la respuesta en niños muy pequeños. Por eso, de todas maneras, hay que tener una base normativa. Entonces, lo más importante hasta aquí de lo que he dicho es que es fundamental entender el origen de las diferentes ondas del electroretinograma y cómo aplicar estos hallazgos a una variedad de enfermedades retinianas. Repetimos, las células ganglionares no contribuyen. Aquí tenemos cómo incide el rayo de luz. Este es el equipo donde hay un estimulador de pantalla. Hay la pantalla de Ganzfeld. Después viene el amplificador de señal. Observamos el computador, digamos, que interpreta la señal eléctrica, luego la reproduce. Aquí está el examinador, el técnico que hace el registro, visualizando si el paciente está en condiciones cómodas, si está colaborando con el examen o no.
Y estas son todas las indicaciones, aunque son muchas más, pero quiero nombrarlas: las distrofias difusas de fotorreceptores, retinosis pigmentaria para el diagnóstico y seguimiento de familiares, si hay distrofias de conos y bastones o de bastones y conos, dependiendo de qué prueba es la que está fallando más, o si es una respuesta aislada de conos la que está fallando. Para enfermedades Stargardt en fases más avanzadas, porque como veremos ahora, en fases incipientes es mejor utilizar el multifocal. Lo mismo para el fundus flavimaculatus. La ceguera nocturna congénita estacionaria tiene un patrón que se llama negativo, vamos a hablar algo de eso. Distrofia corioretiniana, la atrofia girata, la coroideremia, que tiene que ver mucho con problemas vasculares de capas de coroides, alteraciones vitreoretinianas hereditarias, enfermedades inflamatorias, retinopatía de Birchow, alteraciones vasculares, por ejemplo, para saber si una retinopatía diabética preproliferativa se le tiene que hacer o no láser, dependiendo de si esta relación B sobre A está por debajo de 1.5, le podemos sugerir al retinólogo. Lo mismo en una obstrucción de vena central, en que el patrón angiográfico no nos dice claramente si hay o no isquemia o si es de tipo edematoso, nos podría orientar un poquito. El uso de antipalúdicos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, la vigabatrina, etcétera, en pacientes simuladores, o como prueba para predecir un futuro éxito en una cirugía. Aquí hay otro listadito más corto: distrofia retiniana de todo tipo, los niños con nistagmus o pérdida visual. Hablamos ya de la maurosis congénita, la cromatoxia, las retinopatías paraneoplásicas, el CAR síndrome, síndromes sistémicos neurológicos asociados a retinosis pigmentaria, que son un listado gigantesco. Los cuerpos extraños intraoculares metálicos, por ejemplo, la siderosis, nos puede dar algún grado de isquemia en capas intermedias o disminución en la amplitud del electroretinograma, tanto de la onda A como la onda B. Toxicidad por drogas, por ejemplo, en pacientes que están siendo tratados por enfermedades tipo esquizofrenia, el déficit de vitamina A y los pacientes con pérdida visual inexplicada. Hoy en día, también, acuérdense, vamos a hablar también algo del glaucoma. Pero el mensaje aquí es que el electroretinograma estándar nos da una respuesta en masa, no le pone atención a las lesiones pequeñas. Entonces, aquí en este cuadro complejo, pues les muestro todos los tipos de distrofias hereditarias. No voy a hablar de ellas porque sería pues muy tedioso. En la retina, por ejemplo, tenemos estas: retinosquisis ligada al X, distrofias de conos bastones, enfermedades Stargardt y retinosis pigmentaria. Hay una serie de variantes de retinosis pigmentaria, sectoriales ligadas al X, pueden ser retinosis inversas, pericentrales, unilaterales. Está la maurosis congénita de Leber. Hay cuadros que parecen retinosis pigmentaria, por ejemplo, los síndromes Torch, que a veces confunden con retinosis pigmentaria, y si nosotros hiciéramos un electroretinograma, al estar los fotorreceptores íntegros, el electroretinograma nos diferencia si es un Torch de un verdadero caso de retinosis pigmentaria, y asociadas a una cantidad de síndromes sistémicos. En cuanto a problemas de coroides, las entidades pueden ser difusas, como la coroideremia, la atrofia girata, o regionales, como la distrofia areolar central o la llamada Carolina del Norte. Aquí tenemos dos ejemplos de coroideremia ligada al cromosoma X, que es básicamente una distrofia de bastones conos, que inicialmente afecta la respuesta escotópica, y con el tiempo, a medida que va empeorando la visión, va afectando también la respuesta fotópica. Y la atrofia girata, que también es una enfermedad autosómica recesiva, donde hay un déficit de una enzima, que es la ornitintraferasa. Entonces se acumula la ornitina, que es muy tóxica para los fotorreceptores. Pasa por diferentes estadios. Y atrofias regionales centrales, como la areolar central o la llamada atrofia Carolina del Norte. Inicialmente pueden dar un electroretinograma normal, y a medida que el cuadro va avanzando, como vemos acá, y van ocurriendo cambios atróficos, se va evidenciando obviamente el cuadro, pero también se va alterando la respuesta electroretinográfica, como vemos acá. Este es un ítem, como yo sé que hay neurólogos o residentes de neurología, hay estudios que muestran que están tratando de colocar el electroretinograma de campo completo como un biomarcador para el diagnóstico precoz en esquizofrenia. Y aquí hay un artículo que habla, un artículo reciente,
y parece que tiene que ver con que a nivel de la retina, la actividad de la dopaminérgica inhibitoria dentro de las células amacrinas y luego, por acción de las células bipolares, al no producirse esa actividad inhibitoria, entonces no se produce realmente la conducción nerviosa y por esta razón el electroretinograma en pacientes con psicosis aguda o en pacientes con esquizofrenia crónica pueden dar alteraciones electroretinográficas que ya se están utilizando en algunos estudios como biomarcadores. Eso tiene que ver con un ácido que se llama docosanoico, que tiene que ver con la transmisión dopaminérgica en la capa plexiforme externa, que al final van a disminuir la amplitud del electroretinograma. Recordemos que el nervio óptico es sustancia blanca en vivo y que se proyecta al cerebro anterior y que puede ser evaluado por diferentes maneras, entre una de ellas es la electrofisiología ocular. Aquí hay varios ejemplos entonces, electroretinograma flash normal o anormal. Uno creería que esto es una retinosis pigmentaria. ¿Cómo diferenciamos esto de esto? Pues resulta que el electroretinograma es normal. Entonces, volvamos a ver, se trata de un TORCH, a la izquierda por sífilis, a la derecha por rubeola. Entonces, esto nos permite diferenciar esta respuesta normal, que no se trata de una retinosis pigmentaria. Aquí es muy evidente el cuadro donde vemos el clásico ojo de buey en una distrofia de conos, donde la respuesta al flicker, o sea, la respuesta aislada de conos, está totalmente abolida. En el centro vemos un caso de un paciente diabético que tiene ya signos de isquemia en capas intermedias, entonces la relación B sobre A, como dije, está por debajo de 1.5, y a la derecha, perdón, acá ya tenemos un cuadro verdadero de retinosis pigmentaria avanzado, en donde el electroretinograma está alterado tanto en condiciones escotópicas, en condiciones combinadas y en el flicker. Este es el típico cuadro clínico de retinosis pigmentaria a medida que avanza los diferentes estadios, la aparición de espículas, la asociación con cataratas subcapsulares y la respuesta tanto en condiciones escotópicas combinada y fotópicas totalmente abolida en casos avanzados. Ahora, hay casos en que el fondo de ojo no dice nada, pero el paciente sí tiene muchos síntomas. Por ejemplo, fotosensibilidad, deterioro de la visión progresiva, alteraciones campimétricas, presencia de escotomas centrales, el fondo de ojo normal, pero no encontramos cuál es la situación que está presentando el paciente. Ese es el caso de lo que se denomina CAR síndrome, retinopatía asociada a cáncer. Entonces, el mensaje aquí es reinterrogar siempre al paciente. Y mi maestro decía, acuérdense del invento más famoso del siglo XX. El invento más famoso del siglo XX fue la silla, haciendo honor a este doctor Gregorio Marañón, porque hay que reinterrogar y preguntarle al paciente por síntomas sistémicos, no solamente los síntomas visuales. Este tipo de alteración, CAR síndrome, da un cuadro clínico de electroretinográfico de onda negativa, de electroretinograma negativo, donde la onda A, observen, tiene casi que mayor valor que la onda B. Eso se llama electroretinograma negativo. Aquí lo vemos igualmente la onda A en condiciones escotópicas mayor que la onda B cuando debería ser al contrario. Pero este trazado no es exclusivo de la retinopatía asociada a cáncer. También se puede presentar en otras alteraciones, por ejemplo en retinosquisis ligada al X, en la enfermedad de Oguchi, en la ceguera congénita estacionaria nocturna, entre otras. Y eso se debe a que hay una alteración en las células bipolares debido a autoanticuerpos que están circulando contra los fotorreceptores que impiden que haya la transmisión del normal, digamos, del electroretinograma y se queda la respuesta solamente en los fotorreceptores, no se conduce. De allí que la onda A negativa acá normalmente es menor que la onda B, pero en este caso, como dijimos, es de amplitud mayor que la onda B. Eso es lo que se llama electroretinograma negativo. Y aquí está listado la otra serie de entidades en las cuales también aparece este tipo de patrón. Aquí vemos un ejemplo de una retinosquisis ligada al cromosoma X. Vemos la imagen en el OCT con la formación de quistes. Otro ejemplo en una enfermedad de Oguchi, en la cual los pigmentos aberrantes no logran detener la cascada de fototransducción.
Por lo tanto, el paciente, en lugar de demorar 20 minutos, como es lo normal, en adaptarse a la luz, ellos demoran 2, 3, incluso más horas para poderse adaptar a la oscuridad. Y si nosotros demoramos ese tiempo con el paciente, podemos observar este cambio como de brillo metálico que se conoce como fenómeno de Mitsuo Nakamura, porque fue el que lo describió. También tiene un patrón de electrotinograma negativo. En ocasiones el paciente tiene fondo de ojo normal, pero tiene nictalopia. Entonces el electrotinograma también nos ayuda a diagnosticar lo que se llama retinosis pigmentaria sin pigmento. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de un paciente sometido a un excimer láser, consulta con una visión de cuentadedos en un ojo, cuentadedos en el otro, pero con la corrección, con esta que aparece aquí, logra un 20-50 en ambos ojos. Se hace el excimer y el paciente prácticamente dice, no he mejorado la visión. Le hacemos un electroretinograma y, oh sorpresa, aparece un electroretinograma plano en condiciones escotópicas y una ausencia de trazado en condiciones, digamos, fotópicas, especialmente en el flicker. O sea, este paciente le hicimos también un electroretinograma multifocal y se confirma que tiene un problema a nivel central, a nivel de los 50 grados centrales. La conclusión es una retinosis pigmentaria sin pigmento, atípica avanzada, pero que se estaba enmascarando en un cuadro de refractivo. Este es un paciente de 52 años con pobre visión desde niña, nictalopia, llegó con visión de sombras en el ojo derecho y cuentadedos a 10 centímetros en el izquierdo. Le hacemos un electroretinograma que muestra marcada disminución en la amplitud, tanto de la onda A como de la onda B en condiciones escotópicas y fotópicas. Corresponde a una retinosis pigmentaria. De nuevo, los tres patrones para que tengan en mente eso. Vamos a hablar, hay muchos ejemplos, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer un poquito más ágiles. Electroretinograma multifocal fue descrito por este doctor Sutter en 1992. Es una respuesta topográfica de diferentes áreas de la retina central, más o menos de los 30-50 grados centrales. El estímulo se presenta en una pantalla como esta, donde hay un estímulo que prende y apaga a una rata, a una frecuencia en segundos, pseudo randomizada. El paciente se coloca frente a un monitor y este es el mapa de ondas que se observa. Y lo que se obtiene es una especie de pequeño electroretinograma pequeñito, donde aquí la onda cambia de nombre, pero es básicamente el mismo principio. La onda P1, que está acá, N1, perdón, N1, y la onda P1, el pico máximo, la onda N1, que sería la onda negativa que correspondería a la onda A del electroretinograma de campo completo, corresponde a los fotorreceptores, y la P1 a las células bipolares en el electroretinograma de campo completo. Como es una prueba topográfica, entonces la respuesta se da en nanovoltios por grado. Y nos interesa es evaluar una respuesta que se llama kernel tipo 1. Aquí es para hacer la analogía con el trazado del electroretinograma de campo completo estándar. Esto realmente no es un registro, digamos, clínico directo, sino es una inferencia matemática. Entonces, aquí hay una cantidad de ecuaciones matemáticas complejas realmente para entenderlas. Lo cierto es que esta es la curva que se observa y esto es lo que estamos evaluando. Se evalúan respuestas en hexágonos que vienen desde el anillo central, haciéndose cada vez más grande hasta llegar a los 30 o 50 grados de la retina central. El paciente se coloca de esta manera y este es el tipo de respuesta que se ve. Digamos, la imagen que se ve en el monitor que está viendo el paciente debe tener una fijación en un punto determinado y la respuesta se imprime en forma de mapa de ondas, curva de anillos, que es lo más importante para evaluar. Después viene la curva de cuadrantes y finalmente, digamos, una imagen que se llama figura tridimensional, que aunque orienta un poquito, no es lo más importante. Es lo más bonito, pero no es lo más importante. El ápex o el culmen o la cima acá es donde está la densidad de conos más alta y luego la pendiente va bajando hacia una llanura que corresponde a la densidad de bastones. Estamos hablando de esta área que está acá representada. ¿Cuáles son las utilizaciones del multifocal?
permite estudiar la función de todas las capas de la retina. Entonces volvamos acá al esquemita que les mostré al comienzo, el vítreo, la incidencia de la luz. Esto de acá sería la retina externa, ¿cierto? Y aquí estaría la retina interna o superficial. Entonces, evalúa todas las capas de la retina, sirve entonces para seguimiento de maculopatías, enfermedad macular relacionada con la edad, para el manejo de membranas neovasculares, por ejemplo, asociadas a miopías, cuando se quiere evaluar o diagnosticar un agujero macular en estadios precoces y posquirúrgicamente, en enfermedades Stargardt, pero para diagnóstico precoz. Fíjese que aquí sí sirve para el diagnóstico precoz, a diferencia del electroretinograma de campo completo. También para lo que se llama maculopatías ocultas. Entonces, capa externa y capa interna de la retina, y también para evaluar compromiso macular cuando hay enfermedades retinianas difusas que se extienden hasta los 50 grados centrales. Aquí está resumido lo que acabo de decir. Y mire, la figura tridimensional de todas maneras aporta algo, aunque no es lo más importante. Esta es la figura normal. Una figura de este tipo es cuando el paciente tiene fijación excéntrica, no está mirando el objeto que le mostramos, debe tener cierto grado de visión y se debe corregir la visión de cerca. Esta es una imagen en polipuntas, así lo describimos cuando hay distrofias maculares. Esa es la típica imagen de la retinosis pigmentaria que llega a comprometer los 50 grados centrales, y en maculopatías lo que hay es una inversión, como que si el culmen en lugar de estar hacia arriba se mete como una batea. Y recordemos que evalúa funcionalismo. Este es lo normal para mostrar que se correlaciona el color de la curva de anillos, que es lo más importante. Aquí están la parametrización de estos valores en la población a la cual se va a aplicar el equipo con el mapa de curva de anillos. Este es un ejemplo de un paciente sometido cuando se hacía fotocoagulación pre y post-tratamiento en un hemangioma coroideo. El equipo tiene un software que permite aplicar 3 veces filtro y atenuar los artefactos y la impedancia del equipo para aislar el equipo y que la respuesta sea pura, digámoslo así, y evaluativa o reproducible. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya dijimos para lo que sirve: distrofias maculares ocultas, toxicidad por drogas, hidroxicloroquina. Recordemos que la hidroxicloroquina es más tóxica que la cloroquina, pero es dosis dependiente y tiempo dependiente. Por ejemplo, un paciente que esté tomando una dosis de 3 miligramos kilo al día, más o menos a los 5 años, si está tomando hidroxicloroquina, puede llegar perfectamente a reunir 3 a 5 gramos, mientras que un paciente con cloroquina puede llegar más temprano. Entonces, es muy importante hacer seguimiento a estos pacientes para comunicarle al reumatólogo la suspensión del medicamento, hacer visión cromática y hacer un electroretinograma multifocal. Otros medicamentos como etambutol y vigabatrina. Pérdida visual inexplicada y en glaucoma temprano. Vamos a hacer un comentario sobre eso. Esto es muy fácil, ya lo mostré la foto. Una imagen en ojo Wei, pues es fácil de diagnosticar, pero este es un caso de un paciente con una distrofia macular oculta, se quejaba de mala visión, todo era normal, no había ni defecto buclear aferente. Lo único que había era que el paciente decía que veía mal. Se le hizo un campo visual y se encontró un escotoma central, pero visualmente y oftalmoscópicamente no se veía nada. Se hace entonces un electroretinograma que en el mapa de ondas muestra una atenuación marcada que se correlaciona muy bien con ese escotoma, y el paciente realmente lo que tenía era una distrofia macular oculta. Entonces, fíjense, en estos casos uno puede decir, no, el paciente es un simulador, o uno puede decir, no, es un glaucoma, y resulta que es otra cosa. Este es otro ejemplo de un paciente con lupus que estaba tomando también cloroquina, 300 miligramos al día, más o menos 5.45 miligramos por kilo día, azatioprina y prednisolona. El paciente se empieza a quejar de mala visión, se hace un OCT donde se ve algunas alteraciones leves, pero no muy significativas. Sin embargo, cuando hacemos el multifocal, vemos que la curva de anillos está de una manera importante disminuida. Recordemos entonces que el electroretinograma multifocal valora todas las capas de la retina, todas, incluyendo la capa de células ganglionares. Entonces, ahí podría haber cierta confusión o artefacto porque está incluyendo tanto células bipolares como células ganglionares. Entonces,
En este esquemita lo que les quiero mostrar en A, aquí representado abajo, en este esquema, el daño a nivel o antes de las células bipolares va a disminuir sustancialmente la amplitud del electroretinograma multifocal, pero un daño a nivel de la retina interna, o sea, acá, o en las células bipolares, no va a afectar la amplitud del electroretinograma multifocal, sino simplemente va a afectar la morfología. Eso es muy importante. Aquí está el ejemplo. Observamos un paciente que tuvo una neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica en el ojo izquierdo. Miren ese campo visual tan afectado, el ojo derecho completamente normal. Le hacemos un electroretinograma multifocal y fíjese que la amplitud está prácticamente similar, representada aquí en negro y en gris, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Si vemos la amplitud en ambos ojos es casi la misma. Lo único que medio cambia un poquito es la morfología del trazado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el daño ocurrió en capas antes, digamos, en la retina interna, antes de los fotorreceptores. Estos son los diferentes estadios de la enfermedad de Stargardt. No me voy a detener aquí en esto. Los estadios precoces, como estos, son los que sirven para hacer diagnóstico con electroretinograma multifocal, porque ya en las fases tardías como estas, pues el electroretinograma de campo completo de pronto puede permitir hacer los diagnósticos. Este es un ejemplo en el cual en el mapa de ondas, acá se ve la afectación en ambos ojos en enfermedad de Stargardt. Aquí tenemos un paciente con retinosis pigmentaria avanzada, difusa, o sea, comprometió no solo la retina periférica, sino también los 30 o 50 grados centrales, por lo tanto está afectada la curva de anillos. Y aquí lo podemos observar al contrario, un paciente que tiene retinosis pigmentaria, pero todavía conserva muy buena visión. ¿Por qué? Porque no está afectado los 50 grados centrales. Fíjense en el mapa de ondas, los trazados, que son como pequeños electroretinogramas pequeñitos, tienen una amplitud y morfología más o menos normal y lo podemos corroborar en la curva de anillos y en la figura tridimensional. Este es otro ejemplo de una enfermedad de Virchow, retinopatía tipo Virchow, donde se ve afectación. Este es un ejemplo que se cae de su peso, una retinocoroiditis por toxoplasmosis, donde está afectada toda la parte central. Pacientes con enfermedad macular relacionada con la edad, antes y después del tratamiento, retinosquisis ligada al X, fíjense la imagen en el OCT y el electroretinograma negativo, que ya lo hemos explicado, arriba una respuesta normal y abajo la onda A de mayor amplitud que la onda B. Y este es un caso de un paciente que tenía un escotoma central, parecido al que ya les mostré, pero siempre se estuvo sospechando un glaucoma y se interrogaba una patología retiniana. El electroretinograma multifocal permitió obtener esta respuesta, donde el diagnóstico complementario definitivo fue una retinopatía asociada a melanoma. Otro ejemplo de un pacientico de 11 años, donde la hermana ya tenía antecedente de distrofia de conos, llega a valoración al servicio, este es el niño, se le hace un electroretinograma multifocal que sale completamente alterado. Observe los valores de referencia y el valor que da el paciente en el ojo derecho. Estos son los valores en su ojo izquierdo, una imagen en polipuntas y una depresión o batea en la figura tridimensional, con disminución también de los parámetros en la curva de anillos. O sea que este niño tenía una distrofia de conos bastones, pero ya tenía compromiso de ambos tipos de fotorreceptores. Este es un caso de una mujer de 42 años miope que se quejaba de un escotoma en el ojo izquierdo y fotoxias, sin dolor y con un episodio viral reciente. Este es el set, digamos, de fotos de fondo de ojo. Esta es la autofluorescencia en el ojo izquierdo, observen esta imagen. Y este es el OCT, donde se ve una alteración en la capa externa de la retina con pérdida, digamos, de la elipsoide. Corresponde a una retinopatía externa zonal oculta, aguda, que es otro diagnóstico a considerar. Nosotros, o el doctor Álvaro Ortiz, que creo que está oyendo la charla, presentó recientemente, hace como 2 años, un caso parecido en un póster allá en un congreso en Lima, que corresponde a estas fotos de OCT en angiografía completamente normal. El campo visual mostraba este escotoma seco central y al hacer el OCT
al hacer el electroretinograma multifocal, se ve la disminución y las imágenes en polipuntas en ambos ojos que corresponden a esto y que comprobaban el diagnóstico de Azor. Bueno, vamos a seguir aquí. Ahora, ¿cuál es la utilidad del electroretinograma multifocal en glaucoma? La pregunta del millón, ¿los cambios estructurales preceden a los cambios funcionales o es al contrario? Para los cambios estructurales nos valemos del OCT, del HRT y el GDX. Este es un ejemplo de un paciente que se le sospechaba glaucoma, estuvo recibiendo timolol mucho tiempo, básicamente porque las presiones estaban borderline y las excavaciones eran sospechosas, pero al hacer el electroretinograma multifocal todo fue normal. Luego, posiblemente este caso sospechoso no correspondía a un glaucoma. Lo mismo en esta paciente, que también tenía una visión buena, una presión buena, pero lo que llamaba la atención era que a pesar de que tenía discos pequeños, las excavaciones eran muy grandes. Entonces, son esos pacientes que se quedan con diagnóstico de sospecha de glaucoma, pero al hacer el multifocal es completamente normal. Bueno, vamos a pasar ahora finalmente a hablar del electroretinograma patrón. Principalmente, como dijimos, evalúa células ganglionares, respuesta macular en masa, ayudan en la diferenciación entre neuropatías y maculopatías y básicamente tiene tres tipos de ondas. Una negativa inicial, que es la N35, que no le damos mucha aplicación clínica, una positiva que se llama P50 y una negativa que se llama N95. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el examen que estamos haciendo? Estas células son las que estamos evaluando. Solamente capa de células ganglionares. Aquí lo muestro en este esquemita. Imaginémonos que hicimos una sección de un pedacito de la retina y no estamos valorando todas las capas, sino solamente este espesor, la capa de células ganglionares. Por eso es tan sensible esta prueba. El problema es que la respuesta es muy pequeñita, entonces tiene que estar muy aislado del equipo, tiene que tener un buen amplificador libre de ruidos y artefactos. ¿Por qué es importante este examen? Porque la onda N95 es prácticamente generada en el 100% por las células ganglionares, mientras que la P50 es una respuesta tanto de células ganglionares como de los demás fotorreceptores, por lo cual uno podría decir que es una respuesta macular. Entonces, aquí tenemos un electroretinograma patrón donde la N95 y la P50 son normales. Fíjense los parámetros y los valores que obtenemos por cada uno de los dos canales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí lo muestro esquemáticamente. Nuevamente vuelvo al esquema del vítreo. Observen, penetra la luz. Entonces vamos a evaluar solamente esto, pero en una área muy pequeñita de la retina. Si pudiéramos superponer, observen esto. Esta es la P50, que dijimos ya que es respuesta de fotorreceptores y de células ganglionares, y esta que es la N95, que es exclusiva de células ganglionares. Luego, nos permite diferenciar maculopatías de neuropatías. Podríamos decir entonces que es un complemento del potencial visual evocado. Y hay dos formas de tomarlo. De modo transitorio, con una alternancia de 6 ciclos por segundo, o la forma más estable, pero que es menos utilizada porque necesita más análisis. Entonces nosotros utilizamos realmente esta, que es la forma transitoria en alternancia de 6 por segundo. Esta es la forma como se coloca el paciente. Por lo menos se deben evaluar 200 respuestas. Este es el trazado normal. Y aquí en este cuadro complejo está para diferenciar maculopatías, enfermedades del nervio óptico y cómo el electroretinograma patrón sirve como un indicador de la función de células ganglionares y permite, junto con el potencial visual evocado, de lo cual hablará mañana el doctor Cifuentes, una mejor interpretación y diagnostica diferencialmente neuropatías de maculopatías. De nuevo coloco este cuadrito. A veces los cuadritos son buenos porque le dan a uno como claridad. A la izquierda está todo el listado de maculopatías, en el medio las neuropatías y a la derecha todas las retinopatías que ya son difusas y que de pronto nos pueden diferenciar con el electroretinograma patrón. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que tiene, el paciente que les mostré de retinosis pigmentaria, pero que todavía tiene buena visión. Entonces, el electroretinograma de campo completo se ve aparentemente bien, pero el patrón, se ve alterado completamente, incluyendo la respuesta de conos, pero el patrón está normal. ¿Por qué? Porque hay preservación del área central.
y este es el multifocal de este paciente. Obviamente, este paciente, perdón acá, este es otro paciente con una catarata en el ojo derecho que tuvo antecedente de neuritis óptica, se hace un electroretinograma multifocal que fue normal, observen los valores. Entonces uno dice, bueno, ¿sí fue una neuritis o qué pasó? Cuando hacemos el patrón, que es más sensible que el multifocal, observamos que hay una disminución en el trazado de la respuesta, en ese ojito, comparado con el ojo izquierdo. El ojo derecho tiene una onda N95 atenuada. Luego, este paciente seguramente, si fuéramos más detallistas, tendría un defecto pupilar aferente y hubiéramos hecho el diagnóstico. Eso es para recordar que tenemos que ser clínicos antes que esperar que un examen nos haga el diagnóstico. Este, de nuevo, es un paciente con difusión de células ganglionares en el ojo derecho, en el cual hay una latencia prolongada y es debido a una discromatoxia adquirida después de un trauma. Este es otro caso clínico que nosotros publicamos en una revista española hace como 2 años con el doctor Álvaro Ortiz, ecuatoriano, un síndrome de Poins, para los que no recuerdan, polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal y cambios en la piel. Este paciente llegó con un papiledema y con disminución de la agudeza visual y nos fue solicitada valoración. El papiledema ya estaba en una fase crónica y con cambio ya de atrofia. Al hacer el OCT y al hacer el electroretinograma se encuentra este tipo de trazado alterado que confirmaba un daño a nivel de las células ganglionares. Finalmente, para hablar algo del glaucoma screening, como les decía, no existe unanimidad para establecer si es primero el daño estructural o funcional, pero si somos lógicos, digamos, y por la gran cantidad de estudios que existen, es razonable y objetivamente decir que hay pruebas que dicen que las alteraciones estructurales, preceden a las funcionales, pero entonces el problema es que no las vemos objetivamente en el examen clínico. Entonces lo importante es buscar pruebas que permitan hacer ese diagnóstico. Para eso se está formalizando lo que se llama respuesta fotópica negativa y electroretinograma de conos. Entonces la respuesta fotópica negativa es lo mismo que el electroretinograma de campo completo, pero utiliza un estímulo más suave, digámoslo de alguna manera, en condiciones más sensibles y aisladas para interpretar ese componente lento negativo que sigue normalmente a la onda B del electroretinograma. Y la otra respuesta, que es la respuesta de conos tipo S, recordemos que los conos S son los primeros en mostrar alteraciones funcionales en el caso de glaucoma primario de ángulo abierto, porque son las células o los conos que son más permeables y que tienen requerimiento metabólico más alto, por lo tanto son más sensibles a la hipoxia y a la isquemia y son los primeros en dañarse cuando hay un glaucoma temprano. Entonces el método ideal debe ser capaz de detectar a aquellos pacientes hipertensos oculares con defectos funcionales incipientes en estas células ganglionares antes de que se produzca el daño neurológico propio del glaucoma primario de ángulo abierto. Para estos casos, sospecha de glaucoma, excavaciones sospechosas, campos visuales sospechosos que se repiten una y otra vez cada 6 meses, cada año, y siempre queda el diagnóstico de sospecha de glaucoma, pero no se define con el paciente, ni el mismo médico es capaz de decir si tiene un glaucoma o no tiene un glaucoma. Aquí vemos unos ejemplos de un examen que es el screening de glaucoma, donde se mide el índice NP, la relación entre la onda P50 y N95, lo normal es de 0,75 a 1. En este ejemplo, perdón la redundancia, en este caso está por debajo del valor normal, luego es muy sospechoso de que si el paciente tiene unas excavaciones sospechosas, se trate de un glaucoma. Hay multiplicidad de artículos que ustedes pueden revisar. Sin embargo, si hay glaucomatólogos en el momento, pues habrá seguramente mucha controversia y discusión sobre el tema, pero lo interesante es que están haciendo estudios y de hecho hay una revisión reciente del año pasado donde revisan 1081 artículos, escogidos finalmente 30 estudios que reúnen los criterios de inclusión y de los cuales valoran la respuesta del electroretinograma multifocal, del patrón y la respuesta fotópica negativa.
llegando a la conclusión de que tiene mucha seguridad en el diagnóstico, sobre todo de glaucoma preperimétrico, y también para el seguimiento en el tratamiento del glaucoma, para ver si hay que disminuir o subir el tratamiento. Para ser objetivos aquí en esta tabla del mismo artículo, ellos dicen que no hay una verdadera ventaja sobre el OCT ni sobre el campo visual en ninguna de las pruebas, pero sí es importante que haya una correlación, digamos, con el OCT y con el campo visual, sobre todo en aquellos casos sospechosos en los cuales se puede hacer un diagnóstico temprano y decidir si el paciente tiene o no tiene realmente un glaucoma. Los daños estructurales demoran más tiempo en aparecer que los cambios funcionales. Esto es un resumen de las indicaciones de pruebas específicas. Por ejemplo, el multifocal nos permitiría evaluar trauma o medios opacos, por ejemplo, catarata para una cirugía de catarata, donde la opacidad de medios nos dificulta ver el fondo de ojo. El electroretinograma de campo completo también lo haría. Y el patrón, básicamente, cuando hay pérdida visual inexplicada, también serviría para estudio en diabetes o para neuritis retrovulvar, en los cuales obviamente la clínica y el defecto pupilar referente también nos va a ayudar. Este es un ejemplo de otro paciente que tiene excavaciones aumentadas sospechosas. Ya hacía un año estaba recibiendo latanoprost. El campo visual era algo sospechoso de buena confiabilidad o regular confiabilidad, perdón. Y la conclusión con el OCT en el ojo derecho es normal y en el ojo izquierdo dice que es sospechoso de glaucoma. Si no hiciéramos el electroretinograma patrón, nos quedaríamos con el electroretinograma, perdón, con el OCT sospechoso y eventualmente seguiríamos con el tratamiento. Pero al hacer el electroretinograma patrón o el screening de glaucoma, encontramos que la respuesta es normal. Entonces podemos decirle al paciente, si usted realmente no tiene glaucoma, podemos hacer seguimiento con tranquilidad. Estos son correlaciones con electroretinogramas multifocales. Este es un estudio que se está planteando para hacer. Simplemente, ahora que llegue el nuevo equipo, vamos a retomarlo porque ya tenemos otras herramientas para acompañar, como es la respuesta fotópica negativa y la respuesta de conos S. Aquí está resumido el estudio que les comentaba, donde la conclusión es que se debe hacer una correlación clínica siempre y una evaluación conjunta con el OCT y con el campo visual. Sobre todo en los casos de excavaciones sospechosas o de glaucomas preperimétricos, como está acá. Este es un electroretinograma patrón normal en pacientes que tienen este tipo de excavaciones que aparentemente son sospechosas, pero que realmente no corresponden a un glaucoma. Un sospechoso de glaucoma es aquel individuo con factores de riesgo o con datos sugerentes de enfermedad, pero sin ninguna alteración concluyente en estudios estructurales o campimétricos. Este es un ejemplo de un caso, de un paciente en el cual sí tenía algunas alteraciones con una escotadura a este nivel y alteración en el electroretinograma patrón. Y estos ya son casos muy evidentes en los cuales la excavación es evidente que se trata de un glaucoma ya definido y avanzado. También otra utilidad es en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Hoy en día, el diagnóstico de enfermedades genéticas, hablando de la retina, tienen en cuenta el fenotipo, los estudios genéticos y la electrofisiología ocular. ¿Qué es la terapia génica? Simplemente es una técnica que está en vías de experimentación, pero que ya tiene aplicabilidad clínica. Ya pasó prácticamente la fase de seguridad, porque lo que colocan aquí es material genético en las células para compensar genes anormales en diferentes enfermedades. Entonces, esto podría suponer una revolución a futuro inmediato. De hecho, ya se han identificado mutaciones de genes responsables, por ejemplo, de la ceguera prematura por amaurosis congénita de Leber, que es un tipo de distrofia retiniana, y algunas formas de retinosis pigmentaria que ya están siendo tratadas. La FDA ya aprobó el uso de este medicamento en este tipo de pacientes. Para terminar, quiero decir que los requisitos para un buen aprovechamiento de estas pruebas es saber el origen de la sonda, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, para poder interpretar el examen, saber por qué se pide el examen, tener en nuestra mente un posible diagnóstico, no pedir exámenes, como decimos acá, a la loca,
saber cuál examen solicitar. En ocasiones están pidiendo un examen y lo que requiere el paciente es otro. Entonces, a veces es función de nosotros orientar en el buen uso de los exámenes, que el paciente esté cómodo y relajado a aplicar los protocolos de la Sociedad Internacional de la Electrofisiología Clínica de la Visión, estandarizar los equipos. Aquí está la página nuevamente para que revisen. Y aquí hay una pequeña hoja de trabajo como para terminar la charla. Cuando ustedes sospechen cualquiera de estas enfermedades que están acá de origen retiniano o de origen neurológico, entonces hay dos opciones. Ustedes hacen un electroretinograma de campo completo que puede salir normal. Si sale normal, pues no hay sospecha de maculopatía o neuropatía, el paciente es normal. Y si el electroretinograma está alterado, puede tratarse de una enfermedad difusa de conos o de bastones. Si el electroretinograma es normal, pero seguimos pensando que posiblemente tenga una maculopatía o una neuropatía, el paso siguiente sería hacer un electroretinograma patrón o un electroretinograma multifocal. Si el multifocal sale alterado, entonces vamos a decir que el paciente tiene un problema en los 50 grados centrales. Pero si el electroretinograma multifocal sale normal, entonces nos vamos al segundo protocolo, que seguimos acá. Estamos sospechando maculopatía o una neuropatía, el electroretinograma patrón nos saca de la duda. Si es normal y el potencial visual es normal, el paciente no tiene lesión orgánica. Pero si es normal y el potencial es alterado, el potencial visual es alterado, seguramente el paciente va a tener un problema al nivel de la mácula o de las células ganglionares. Ya tendríamos que definirlo en este otro lado derecho. Si la P50 es normal y la N95 es anormal, el potencial visual evocado está alterado, decimos es una lesión del nervio óptico porque está alterada la N95, que recuerdo, ya dijimos, es exclusivamente de células ganglionares. Si la P50 es normal y la N95 está alterado, el electroretinograma es normal, estamos ante una neuropatía. Perdón, pero si la P50 es normal, la N95 es anormal y el electroretinograma está alterado, entonces estamos ante una lesión retiniana difusa. En conclusión, el electroretinograma no es la panacea, no es que esto nos da como por magia diagnósticos, ¿cierto? En sus diferentes modalidades. Es simplemente una herramienta complementaria que también nos sirve para confirmar diagnósticos y hacer seguimiento de enfermedades distróficas o degenerativas de la retina, pero también para establecer pronósticos visuales y diagnosticar enfermedades que no son evidentes al examen clínico y eventualmente y a futuro para diagnóstico temprano de glaucoma crónico de ángulo abierto y para su seguimiento. Entonces, este es un fenómeno que se produjo hace 2 días aquí en Bucaramanga. No sé si allá lo hayan visto. Se llama halo solar. Yo no sabía. Quien me lo dijo fue el doctor Rubén Berrospi, que es nuestro coordinador médico de oftalmología del departamento. Él me escribió y me dijo, se llama halo solar o tiene otro nombre. Pero fue una belleza y es como una manifestación de Dios, de las cosas hermosas que hay en el mundo. Por eso, lo más bonito que podemos experimentar es el misterio, como dijo este científico. El que no valora esto es como los muertos, tiene los ojos cerrados. Condorito le dijo una vez a un amigo en consulta, o el amigo le preguntaba a Condorito, oye Condorito, ¿tú no le cobras a ningún paciente? Y él dice, sí, desde que decidí ser médico no le cobro a nadie. Entonces él le preguntó, ¿y cómo vives entonces? Él le respondió, bueno, como no le cobro a nadie, pues tampoco le pago a ninguno. Este es el centro FOSUNAT o Foscal Internacional, donde está el centro oftalmológico donde yo laboro. Gracias a Dios, esta es la mamá de esta. Hoy en día la hija es más grande que la mamá. Esta es la otra parte del centro médico, donde hay todos los servicios y supraespecialidades. Estas son las hormigas culonas, que son típicas acá de la región. Este es el cañón del Chicamocha y estos son los cabritos y este es el cañón del Chicamocha. El cabrito aquí es un plato muy valorado y muy apetecido. Muchas gracias. Les agradezco a todos por la atención. No sé si se quedaron dormidos. En todo caso, quisiera hablar más. Si hay preguntas, con mucho gusto, doctor, estoy dispuesto a responderles.
Muy bien. Extraordinaria charla, doctor Pedro. Muy clarificadora. Así que le agradezco mucho. Y antes de dar paso a la audiencia para las preguntas, quería yo preguntarle algo que mencionó inicialmente, la importancia de los potenciales oscilatorios en los problemas isquémicos retinales. Sí. ¿Qué tanto, digamos, tiene experiencia en eso en pacientes con la variedad de problemas que tenemos, ¿no? La diabetes, por ejemplo, por decirle uno de ellos. Ok. En ocasiones sí hemos tenido varios casos, varios realmente. Hoy en día está la OCT angiografía, obviamente, pero cuando contábamos con la angiografía fluoresceínica, simplemente a veces cuando teníamos una obstrucción de rama venosa o una obstrucción parcial de la vena central de la retina o una diabetes preproliferativa que cumplía los criterios de la clasificación internacional de diabetes, no había claridad sobre si había un grado de isquemia, sino por campos, por área comprometida. Entonces, esa es la indicación precisa en esas dos entidades para definir si hay una isquemia en las capas intermedias al tener la relación B sobre A por debajo de un valor de 1.5, que es lo que está parametrizado, y decirle al retinólogo, hay una isquemia significativa en las capas intermedias, proceda a hacer la fotocoagulación. Pero si este valor está por arriba de 1.5, entre más alto esté, obviamente no le vamos a decir eso al retinólogo y por el contrario vamos a decir que es una forma edematosa y seguramente el paciente con el control de los factores de riesgo cardiovascular o con el control de la diabetes, esa obstrucción va a evolucionar favorablemente. En el seguimiento podemos repetir de acuerdo a la evolución clínica el electroretinograma, pero nos orienta mucho para tomar una decisión. Perfecto, muy claro. Muchas gracias, doctor Pedro, por su aclaración. Ahora vamos a dejar paso a la audiencia para sus preguntas. Adelante, doctora Beatriz. Doctor, en el chat se le felicita y agradece por la excelente ponencia y tenemos las siguientes preguntas. Gracias. El doctor Julio César Flores nos pregunta, ¿cómo reconocemos si el electroretinograma está hecho fotópicamente o escotópicamente? Ok, el electroretinograma fotópico generalmente tiene las amplitudes de las ondas y sus valores más atenuados que el electroretinograma en condiciones escotópicas. Por eso se llama potencial de receptor. La onda A es, digamos, más grande en condiciones escotópicas que en condiciones fotópicas. Lo mismo ocurre con la onda B, es sumatoria de potenciales, tiene un valor de amplitud un poco mayor en condiciones escotópicas que fotópicas. ¿Por qué? Porque ya en condiciones fotópicas se han consumido los pigmentos visuales. Está el paciente adaptado a la luz y entonces nuevamente necesita hacer la recarga de pigmentos visuales, volver a hacer la cascada de fototransducción y esa es la explicación. Ese podría ser una forma, pero dentro del protocolo que se hace, siempre se hace primero la fase escotópica, o sea, el paciente se adapta tapando los ojos en un cuarto oscuro, generalmente por unos 20 o 30 minutos, y posteriormente, siguiendo el protocolo, se hace lo que les mostré, las fases de prueba combinada en condiciones de oscuridad, prueba combinada en condiciones de luz y prueba en condiciones de luz aislada o flicker, que solamente nos dan una respuesta de conos. El flicker siempre es fotópico. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Pregunta el doctor Gerson Saúl Mita. Pregunta, si un paciente se presenta con opacidad corneal marcada, catarata negra o un hemovitrio muy denso, ¿los resultados del electroretinograma son confiables? Sí, hay bastante reproducibilidad. Incluso, de hecho, como mañana seguramente el doctor nos va a hablar, el potencial visual evocado, si no hay una neuropatía o un daño a nivel macular importante, va a salir dentro de rangos normales. En Alemania hay unos protocolos en los cuales casi muchos, no digo todos, pero muchos oftalmólogos previo a la toma de decisión de operar
un paciente de catarata donde tú no puedes valorar cómo está el funcionalismo. Tú sabes que tiene una hemorragia vítrea, pero no sabes cómo está el funcionalismo de la retina. Tú haces una ecografía y te dice hemorragia vítrea, pero tú no sabes cómo está funcionando la retina. Tú le puedes decir al paciente, eventualmente, si el electroretinograma sale normal, que los fotorreceptores y la integridad de la retina, por lo menos en la capa intermedia, en sus células de isquemia, está normal y el pronóstico puede ser más favorable. Lo contrario, el potencial visual evocado también puede decir si hay una buena confiabilidad en cuanto a la viabilidad del nervio óptico. A veces a todos nos ha pasado, a muchos, realmente yo me he vuelto obsesivo compulsivo y es algo que les transmito a los estudiantes: valoren el defecto pupilar aferente, porque eso en una opacidad de medios te dice si el pronóstico, si tu cirugía es perfecta, te va a dar un buen resultado visual. Caso contrario y decepcionante es cuando usted ve que su lente está perfecto, está centrado, no hay opacidad de medios, todo está transparente, pero el paciente no ve o ve igual. Es muy triste que ocurra eso hoy en día, sobre todo si no valoramos la presencia del defecto pupilar aferente o si de pronto no nos valemos de una ayuda complementaria como es el electroretinograma, que es confiable, es reproducible en opacidad de medios. A propósito, quiero hacer un comentario. En la charla de visión cromática, alguien preguntó que qué importancia tenía en discromatoxia congénita. Vamos a poner el ejemplo. Nosotros a veces hacemos exámenes de ingreso para el ejército. Entonces llegan muchachos muy jóvenes que de pronto no sabían que eran daltónicos, tenían una discromatosia rojo-verde. Lo que podemos hacer, o cuál sería la indicación para pedir un electroretinograma de campo completo: valorar que todo esté en orden, ¿correcto? Si el electroretinograma en una discromatosia congénita es normal, decimos es una discromatosia congénita, no es un proceso progresivo o que va a progresar, ¿cierto? Y nos va a servir entonces para hacer seguimiento a futuro. Esa sería como la indicación, pero sí hay una indicación relativa en ese caso. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Lucila León. Lo felicita por su charla y pregunta si al pedir un electroretinograma en pacientes con glaucoma, ¿se debe especificar algún dato en particular que el especialista deba buscar o saber al momento de realizar el examen, o simplemente se especifica que deseamos confirmar si se trata de un caso de glaucoma? Ok. Cuando, digamos, uno va a pedir este examen es porque existe la sospecha clínica y la duda. No es un glaucoma evidente, porque nosotros tenemos criterios clínicos. Yo sé que los hay, sabemos que los hay: escotaduras, hemorragias, antecedentes familiares, la raza, la presión intraocular, el defecto progresivo en el campo visual, etcétera. Esos son criterios clínicos que permiten, digamos, prever que se trata de un glaucoma. Cuando hay la duda, lo que nosotros sugerimos es, por lo menos en todos los exámenes, no solamente cuando vayan a pedir un examen, un electroretinograma patrón, hablando específicamente de ese examen, o multifocal, por sospecha de glaucoma, sino colocar siempre los datos clínicos del paciente, porque como dije, este examen no da diagnósticos como por arte de magia. Se debe hacer siempre una correlación de los hallazgos clínicos con el examen que se está pidiendo. De otra manera, dejaríamos de ser médicos. Entonces, sí es bueno, por ejemplo, anexar, vamos a decir, un campo visual, o por lo menos el análisis de cambio del campo visual. ¿Por qué están pidiendo eso? Se supone que uno, también en nuestra consulta de neurooftalmología, mandan muchos pacientes con excavaciones sospechosas y nosotros decidimos oftalmoscópicamente y por características que comenté, si pedimos electroretinograma patrón o no justifica pedirlo, porque es muy evidente que se trata de un glaucoma. Doctor, tenemos otra pregunta del doctor Rubén Caparo. Nos pregunta, ¿qué electroretinograma se pide para ver toxicidad para vigabatrina en niños con epilepsia? Correcto, buena pregunta. El Baby Flash, que es el aparatico portátil, si estamos hablando de niños ya grandecitos,
eventualmente podríamos hacer uno de los electroretinogramas que requieren fijación, por ejemplo, en multifocal. Si es un niño que nos colabora y nos puede decir si hay un daño en los 30 o 50 grados centrales. Pero si es un niño más pequeñito, es posible que no podamos hacer el electroretinograma multifocal. Entonces utilizamos el Baby Flash, que como te dije ya está parametrizado y nos podría dar una imagen o una curva aproximada de cómo está la respuesta de conos, la respuesta aislada de conos. Con esos parámetros podríamos de pronto intuir que ese niño que está sometido a un tratamiento con ese medicamento pueda tener algún daño que eventualmente no se puede visualizar todavía. Doctor, otra pregunta del doctor Nicolás Ramos. ¿Con qué examen de los mencionados se podría diferenciar una neuritis óptica por esclerosis múltiple de una neuromielitis óptica? Es difícil. La neuritis y la neuromielitis, más que todo, tienen que ver, recuerden, con trastorno en la conducción del estímulo visual. O sea, transmisión. Tiene que ver con potencial visual evocado. Si estamos hablando de una neuropatía, el examen de elección de los que hemos hablado sería el electroretinograma patrón, hoy en día, que es el que es exclusivo de células ganglionares para ambas entidades, tanto para la neuromielitis como para la esclerosis múltiple o una neuritis óptica de tipo desmielinizante. Pienso que mañana se va a hablar de eso en potenciales. Okay. Doctor, para finalizar, el doctor Guido Albán, neurooftalmólogo del Instituto de Ciencias Neurológicas, quiere hacer un comentario. Doctor Guido, le doy pase. Muchas gracias. Estimado doctor, usted ha llenado un gran vacío realmente en lo que corresponde a la aplicación de la electroretinografía en nuestro medio, pero quiero aprovechar al mismo tiempo para que usted pueda resolver mis dudas que aún siguen con respecto a de qué manera la electroretinografía patrón puede ayudarnos, ¿no?, a diferenciar entre una maculopatía y una neuropatía. Para los colegas neurólogos, podría decirles yo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una maculopatía y dado que la electroretinografía patrón evalúa células ganglionares y tenemos una neuropatía en donde sabemos que el nervio óptico está conformado por los axones de las células ganglionares, ¿no? Van a estar alterados algunas pruebas clínicas. En una maculopatía está disminuida la agudeza visual. En una neuropatía está disminuida la agudeza visual. En una maculopatía podemos encontrar un escotoma central y en una neuropatía igual. La discromatopsia puede estar presente en ambas. En el fondo de ojo, quizás el oftalmólogo pueda encontrar una maculopatía, salvo que esté oculta. Y en el fondo de ojo, el neurólogo puede encontrar un edema de papila, salvo que la neuritis óptica sea retrovulvar. En este sentido, tomando en cuenta estos detalles, no sé si usted puede, por favor, volver a redondearnos la idea de cuál es el comportamiento de las tres ondas de la electroretinografía patrón en cada una de ellas. Ok. El electroretinograma patrón, recordemos, evalúa la capa de células ganglionares en los 50 grados centrales, a diferencia del electroretinograma multifocal que evalúa todas las capas. O sea, es más específico y más sensible. ¿Qué sucede? Ya se sabe que la onda positiva, que es la P50, se origina más o menos un 70% de las células ganglionares y el otro 30% también cubre el resto de las capas, o sea, bipolares y fotorreceptores. O sea que podemos decir que la P50 realmente está evaluando mácula. O sea, es un signo o una imagen de evaluación de la mácula. Por el contrario, la N95, perdón, la onda N95, que es negativa, que es de mayor valor, es exclusiva de células ganglionares, o sea, de la capa interna o superficial o cercana al vítreo. De tal manera que si tú haces un electroretinograma patrón
y encuentras que está más afectada la onda N50 que la N95, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la Es una respuesta? maculopatía. Exactamente. Si por el contrario la que está más afectada es la P95, la onda P95, que es exclusiva de células ganglionares, tú puedes decir perfectamente que estamos ante una neuropatía, ¿correcto? Ese podría ser la interpretación desde el punto de vista electrofisiológico de lectura, pero obviamente tú tienes que correlacionar con la clínica del paciente, ¿cierto? Por lo que tú dijiste, ambas cosas pueden dar defecto pupilar aferente. ¿Cuándo hay un defecto pupilar aferente? Cuando hay una maculopatía que supera el 20-200. Maculopatías que no afectan tanto la visión. Eventualmente tú haces el balanceo, contrabalanceo, y puedes eventualmente no detectar un defecto pupilar aferente. Pero si ya tienes una visión de 20-200 o peor, inclusive en ojos ambliopes, tú puedes encontrar defecto pupilar aferente. ¿Ves? Entonces es muy importante, primero, ser clínico, tener los datos y luego correlacionar con lo que yo te acabo de explicar. Esa es como la orientación que podríamos dar para decir si es maculopatía o si es una neuropatía. Por eso se dice que el electroretinograma patrón es complementario del potencial visual evocado. ¿Ok? Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, para servirte. No sé si hay más preguntas. Bueno, doctor, en el chat el agradecimiento y las felicitaciones por su excelente charla. De igual manera, nosotros estamos agradecidos con usted por haber participado en este curso. Ya no habiendo más preguntas, le doy pase al doctor Vargas para un último comentario. Agradecerle una vez más, doctor Pedro, y esperamos tener una ocasión en Lima, en el Instituto de Oftalmología y de repente en el Instituto de Ciencias Neurológicas, para que visite nuestro servicio de electrofisiología. Y cuando el ustedes Instituto digan, con General. mucho gusto estaré allá. Apenas pase la pandemia, nos vamos para Lima. Muy bien. Allá tengo unos amigos, tengo a Rodrigo Arana, debe estar Walter Sánchez, aquí está el doctor Berrospi, muy querido, excelente colega, y no, con mucho gusto estaremos por allá. También igualmente los invito a que nos visiten y conozcan acá la institución. Por supuesto, va a ser un gusto, doctor Pedro. Y muchas gracias. Nos tendremos entonces pronto en alguna otra charla. No muchas solo de gracias. Electrofisiología. Muy amables a todos por la asistencia. Muchas gracias. Hasta pronto entonces y que tenga un buen día. Buena noche, gracias. Buenas noches y gracias también a todos ustedes. Así que, doctora, no olvidarse de la charla de mañana, de Alitar. Sí, ahora lo comparto, doctor. Bueno, mañana vamos a continuar con la ponencia. Mañana con el curso y mañana tenemos la ponencia de potenciales visuales evocados y su aplicación en neurooftalmología a cargo del doctor Juan Manuel Cifuentes, médico neurólogo, jefe del Departamento de Neurofisiología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y como moderador tendremos al doctor Guido Albán, médico neurooftalmólogo, jefe del Servicio de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Recordar que mañana vamos a estar un poco más temprano, a las 7 de la noche, horas Perú, Lima, mañana jueves 8 de abril. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias, doctora Beatriz. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. No, Pedrito. Nos vemos mañana entonces.